Agui, Linda, muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí a todos. Em, Hoy quisiera platicarles, aprovechando este espacio precioso que me han compartido, eh, hablando respecto de lo que es autoestima y procrastinación y qué tanto hay relación entre ellas. Vamos a compartir aquí. Ustedes me dicen si ven la pantalla. Compartir. Espérame. Y aquí. ¿Ahí la ven? Perfecto. Ok. Procrastinación y autoestima. ¿Hay relación entre ambas? Esa sería la pregunta. Y yo les invitaría a ver la agenda que vamos a llevar hoy. Básicamente es la definición de autoestima, que está tanto referida a la persona, a nosotros mismos, como a nuestras propias competencias y las formas en que podemos autoayudarnos, ¿no? Trabajaremos también lo que es definición de procrastinación, el ciclo que la define, ideas que podemos tener para poder evitarla y la relación entre ambas. Hablando de procrastinación, ahorita vamos a platicar de ello, que es una palabrita que a veces a mí en lo personal no me encanta, pero que a todos nos llega a suceder. Quisiera platicarles, alguien me dijo una ocasión, no entiendo por qué todo me sale mal, ya no puedo más, deseo tener una pareja, pero no soy capaz de retener a alguien, no sé qué tengo, no sé por dónde ir, tengo miedo de equivocarme de nuevo, seguro valgo muy poquito. Salgo con alguien y después me evita, la historia se repite y entonces me refugio en el trabajo, pero ahora no tengo ánimo de hacerlo. Necesito terminar mis proyectos de la oficina, pero puedo hacerlo luego. No pasa nada. Después me pongo al corriente. Esta es la historia de una persona que alguna vez me compartió, un poco parafraseada la línea, pero hablo de esto porque muchas veces muchos de nosotros no tenemos claridad en cómo nos sentimos, en quiénes somos y no tenemos confianza en nosotros mismos. Me parece muy importante que podamos ubicar qué es la autoestima, pero yo les invitaría a que a lo largo de esta charla pudieran ubicarlo más que de una manera teórica, como de una manera personal. Es la invitación que yo les haría. Como a preguntarnos a nosotros mismos cómo está nuestra autoestima. Por definición, la autoestima es el aprecio o afecto que sentimos por nosotros mismos en nuestra esencia como personas y en nuestras capacidades o competencias. Está influida por la apreciación que tenemos respecto de nuestra propia persona y también de lo ajeno, de todo lo que tiene que ver desde nuestra familia de origen, las personas con las que convivimos, todo el foro de gente que me influencia a lo largo de mi vida. Eso también va influenciando nuestra autoestima. Y también está relacionada con la confianza en las aptitudes que tengo y la habilidad para responder a los desafíos. Es importantísimo que podamos confiar en nosotros mismos, en lo que somos, en lo que hacemos, y en que cuando vengan desafíos, pensemos en la pandemia de hoy, por ejemplo, en que cuando vengan desafíos, podremos y tendremos la capacidad para responder a ellos. Si nos referimos a la propia persona, podemos hablar en primera instancia de lo que es el reconocimiento al derecho de vivir. El simple hecho de haber nacido, de estar aquí donde estamos, de ser quienes somos, de vivir, es una cosa importantísima para poder sentirnos como con una autoestima valiosa. Ser consciente de que soy único, soy insustituible. Lo que yo soy es maravilloso, puedo hacer conmigo mismo todo lo que yo pueda y quiera y necesito confiar en ello. Es importante aceptar todos los aspectos de mi propia persona sin censurarlos ni negarlos. ¿Cuántas veces no nos autocriticamos? No sé si ustedes mismos se dan cuenta cuando algo nos sale no tan bien como nos hubiera gustado y a veces somos excesivamente críticos con nosotros mismos. Y también es muy clara la importancia de considerarnos amados. Ay, perdón, me fui a la otra.
considerarnos amados y amarnos nosotros mismos. ¿Cómo es la mirada interior que me dirijo hacia mí mismo? A veces vivimos muy en el día a día y no nos damos cuenta realmente cómo nos hablamos y nos tratamos a nosotros mismos. ¿Qué comentarios hago sobre mí? Cuando a lo largo de mi día voy haciendo distintas cosas, o me equivoco, o no logré algo, ¿cómo me hablo a mí mismo? ¿Qué ideas o qué cosas están en mi cabeza que incluso me atormentan porque no me acepto como soy? Y si llega a pasar algo que no sea adecuado, lo reprocho. Y también les invitaría a pensar qué sentimientos y emociones experimentamos hacia nosotros mismos. ¿Mm? Esto para ir invitándonos a saber cómo está nuestra autoestima, que nosotros mismos lo reflexionemos. Si hablamos de nuestras competencias, es importantísimo creer en la propia capacidad. Todos tenemos una capacidad para aprender, unos sobre algunas cosas, otros sobre otras, pero encontrar para qué somos hábiles, para qué somos buenos, es parte de nuestro objetivo de vida. No necesariamente soy bueno para todo, pero sí puedo descubrir para qué y en qué tengo más capacidades. Aceptar el propio nivel de competencia es muy importante y hacerlo sin compararnos con otros. Normalmente, no sé si les ha llegado a suceder, nos comparamos con otras personas y pretendemos hacer nuestros propios retos pensando en otros, cuando lo que tendríamos que hacer es compararnos con nosotros mismos, ya que somos el punto de comparación que debe trabajarse. Saber valorarse después de los éxitos, por pequeños que estos sean. Cada vez que queremos hacer algo, aunque demos pasos muy pequeños, esos pequeños pasos necesitamos irlos valorando. Esta frase que puse yo aquí de buscar la propia misión y lograr cumplirla, yo les comparto a mí desde pequeña, un poco antes de iniciar la búsqueda de mi carrera, a qué quería dedicarme, yo me cuestionaba mucho cuál era mi misión y qué necesitaba yo hacer para poder cumplirla, para qué estaba yo aquí en esta vida. No sé si a ustedes lo han pensado en algún momento, pero a veces pienso que puede ser muy positivo poder hacerlo porque eso nos invita a poder reproyectarnos. ¿Cómo vislumbro la realización de mis proyectos? Es decir, ¿cómo visualizo que voy a realizarlos, que voy a planearlos, que voy a cumplirlos, mediante qué medios, por qué caminos? Es muy importante que sepamos cómo lo hacemos nosotros mismos. ¿Qué diálogo mantengo conmigo sobre mis capacidades y mis éxitos? ¿Qué emociones y sentimientos experimento también ante mis aptitudes? Pensemos en el diálogo interno que tenemos, es muy importante. ¿Cómo autoafirmarme? Una parte muy importante de poder autoafirmarnos tiene que ver con la apariencia física. No hablo necesariamente de que tengamos que estar lo más perfectamente arreglados o cuidados, pero sí tener atención en cómo me siento yo para poder mostrarme a mí mismo y al mundo. Y por supuesto, parte de autoafirmarme muy positivamente tiene que ver con mi salud, con qué tanto cuido mi salud. Aquí puse yo manifestando mi derecho de existir. Pienso que una forma de autoafirmarnos tiene que ver con este derecho que tenemos de existir, de hacer, de pertenecer, de merecer incluso muchas otras cosas que otros nos puedan dar. Pedir lo que necesito. No sé si les ha llegado a pasar que no sabemos pedir lo que estamos necesitando y el no hacerlo nos llega a generar una serie de problemáticas que a veces uno se pregunta de dónde salió todo esto y sencillamente viene de que necesito atreverme a pedir. Y vuelvo a reforzar esta parte de expresar pensamientos y sentimientos. Primero hay que identificarlos. Necesitamos identificar muy bien qué estamos pensando, qué estamos sintiendo para poder atrevernos a expresárselo a la otra persona y darnos cuenta cómo todo esto tiene que ver con que puedo autoafirmarme y sentirme más seguro si lo hago. Otro aspecto importantísimo para autoafirmarme y tener una positiva autoestima tiene que ver con saber negociar. Puede ser, pensemos en una pareja, puede ser que yo con mi pareja no esté muy de acuerdo en una serie de cosas que
que mi pareja hace, y no necesariamente tengo que estar de acuerdo, pero sí necesitamos saber negociar, de manera que a veces gana uno, a veces gana el otro, o podemos estar muy equilibrados, pero sí necesitamos saber negociar y arriesgarnos, atrevernos a hacerlo. Aceptando afecto. También sucede que nos cuesta mucho trabajo aceptar cuando otros quieren mostrarnos afecto. Por supuesto, no todo esto nos sucede a todos. Cada uno tenemos distintos niveles y distintas cosas que necesitamos evaluar. Pero es importantísimo aceptar el afecto que los otros nos dan. Poner límites. Así como debemos saber negociar, también necesitamos poner límites. Me llega a pasar mucho en consulta que la gente tiene problemas que se generan precisamente por no poner límites, porque aceptan hacer cosas que no quieren con tal de evitar conflictos. Y cuando esto sucede, no ponen límites y esto se va llenando como un vaso de agua hasta que al final la bomba explota por otro lado, no necesariamente por lo que tú querías evitar, pero sí explota. Necesitamos aprender a poner límites. Una persona con una buena autoestima sabe ponerlo. Asumir circunstancias que nos rodean y tomar acciones sin victimizarnos. Pensando de nuevo, pondría la etapa que estamos viviendo ahora en este tema de la pandemia, que hemos estado todos encerrados. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha tenido bajas de sueldos, hay gente que ha perdido familiares, salud, y muchas veces la actitud que tomamos es de victimizarnos. Y nos cuesta mucho trabajo dar ese paso donde vemos que son circunstancias que al día a día nos van a suceder y que necesitamos tener una muy buena autoestima para poder decir, bueno, está pasando esto y ahora cómo actúo y qué debo hacer, cómo voy a la acción, ¿no? Otra situación importante para poder autoafirmarme tiene que ver con expresarnos. Y cuando logramos expresarnos en público, es una parte en donde podemos sentirnos confiados de que lo que estamos haciendo probablemente esté bien, probablemente no esté tan bien, pero si no nos arriesgamos a hacerlo, no podemos probar cómo nos fue o cómo nos sentimos. Es importantísimo arriesgarnos. Y en base a esto yo les preguntaría, ¿cómo es mi autoestima? ¿Cómo es tu autoestima? ¿Cómo ha sido hasta el momento a lo largo de tu vida? Y me preguntaría cómo quiero que sea. Creo que es una reflexión importante que todos podríamos hacer. De ahí quisiera pasar a la procrastinación. Hay gente que me pregunta qué es eso. La palabrita en lo personal a mí tampoco me encanta mucho. Me parece complicada y poco clara. Pero precisamente eso es lo que hacemos con la palabra. Nos complicamos. ¿Sí? Procrastinar significa tener ese hábito o esa tendencia a retrasar cosas, a posponerlas, a aplazar actividades y sobre todo actividades importantes o que son de relevancia por otras tareas que no necesariamente son urgentes, son importantes. Y esto muchas veces tiene que ver con el miedo a afrontarlo. El otro día alguien me decía, necesito hacerle una llamada telefónica a una persona, pero me da miedo hablar con ella y entonces mejor lo retraso y mejor le hablo mañana. Entonces, hay que evaluar, bueno, ¿para qué necesito hablarle? ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es una cuestión de trabajo? Temo que me diga que no es correcto lo que voy a hacer, temo que me diga que me va a correr. Habría que evaluar qué temores hay cuando retrasamos cosas. Y básicamente aclarar que son retrasos voluntarios, evitan lo prioritario y hay una claridad de que puede ser perjudicial. Hay un trabajo, no lo he hecho, no pasa nada si no lo hago hoy, lo puedo hacer mañana, pero hay claridad en que si no lo termino, sí puedo tener problemas. Hay un ciclo que define la procrastinación. Si nosotros vemos a la figura del medio, la persona en su computadora, es esta imagen de esto lo tengo que hacer. Pero viene esta sensación de no puedo, no quiero, no tengo ganas, no tengo ánimo, mejor al rato, no pasa nada si no lo hago ahorita. Y entonces hago una serie de cosas que no necesariamente son importantes, hasta que vuelvo al ciclo en donde digo, híjole, ya es hora, necesito ponerme a hacerlo porque ahora sí ya me está comiendo el tiempo.
Nos vamos por un café, nos metemos a redes sociales que ahora son tan comunes, nos vamos al refrigerador, comemos algo, vemos una película de Netflix, checamos nuestro correo y de pronto pasan 2 horas y dices, he perdido el tiempo y no he hecho nada y necesito hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las razones por qué a veces evitamos? La primera cosa importante que me parecería que es necesario mencionar es una adicción a la gratificación inmediata. Y aquí yo pensaría en un tema que es la tolerancia a la frustración. ¿Cuántos de nosotros, y a mí me sucede, por supuesto, no tenemos a veces tan trabajada la tolerancia a la frustración? Y cuando algo nos sale mal o no sale exactamente como yo quiero, viene un desánimo y una frustración terrible. Y entonces nos hacemos adictos a las cosas que tienen una gratificación inmediata. Por ejemplo, las redes sociales. Ese es un ejemplo, ¿no? Pensé incluso hace un ratito, hay temas más de fondo, pero por ejemplo, el alcohol, el cigarro, la socialización excesiva, hay una serie de cosas que pudieran llevarnos a adicciones de gratificación inmediata. Cuando no damos atributo al significado de las cosas, eso también es una razón para procrastinar. Por ejemplo, la salud. Yo sé, o todos sabemos que necesitamos cuidarnos bien, tener una buena alimentación, agua, ejercicio, etc. Pero, pues no pasa nada si no lo hago hoy. Entonces, lo evito. En cambio, el día que vas al médico y te dice que tienes un diagnóstico declarado de un cáncer, de alguna enfermedad que dices, ahora sí ya no puedo, ya llegué al límite, entonces es cuando tomo acción. Entonces, para dejar de procrastinar y para saber por qué procrastino, tiene que ver mucho que no le doy significado a las cosas. Y la tarea principal que a veces tenemos que hacer, las cosas urgentes, los proyectos importantes, normalmente generan una recompensa a mediano plazo. Ponía yo un ejemplo aquí. Tú trabajas en una empresa, al año tienes una evaluación de competencias, una evaluación de desempeño, y entonces tú sabrás que viene un aumento que a lo mejor va a venir del 10% al 15% o lo que sea. Entonces, no le genero tanto esfuerzo a algún trabajo que tengo que hacer, porque no necesariamente voy a ver mi incremento de sueldo ahorita. Pero ¿qué tal cuando te empiezas a dar cuenta de que hay liquidaciones? Entonces, cuando no hay prisa, evito las cosas y procrastino y espero, postergo, aplazo. Pero cuando viene una cosa ya fuerte, entonces sí me aplico. Y cuando viene una liquidación, entonces sí me siento en mi escritorio, me pongo a trabajar. Y no quiere decir que te haya dado un ataque de productividad inmediato. Al contrario, lo que quiere decir simplemente es que te estás enfrentando a la realidad. Y eso te lleva a los límites. O poner otro ejemplo aquí como la relación de pareja, ¿no? Cuando cotidianamente tú piensas que la relación va bien, eso no sucede mucho, y de pronto, entonces no trabajas mucho en tu relación, dejas, aplazas, pero cuando hay una sospecha de infidelidad, entonces sí ya estás al pie del cañón porque piensas que puede venir algo más fuerte y entonces sí te aplicas mucho a trabajar en tu relación de pareja. Son ejemplos que a veces suceden. Muchas veces tenemos temores de fondo, hay miedos que nos paralizan. Miedo a fracasar, miedo a que me rechacen, miedo a que lo que hago no lo hago bien o no lo van a aceptar o no me lo van a reconocer. El perfeccionismo también a veces es una forma de procrastinación, sobre todo cuando tú perfeccionas un trabajo y lo revisas y revisas y revisas porque quieres que quede perfectamente bien. Habría que cuestionarnos qué pasa si no queda tan perfectamente bien. ¿Tengo algún miedo de a quién se lo voy a presentar o a quién se lo voy a dar, que lo estoy retrasando tanto? Y eso tiene que ver o es muy comparado con lo que es una búsqueda de excelencia en un proyecto, donde sí reviso, pero entrego, me corrigen, regresa y es un ir y venir de información en el que hay aprendizaje. Otra razón importante es los métodos. Si no tenemos métodos adecuados
administración del tiempo adecuado, que es todo un tema, y definición de rutinas, es muy difícil que podamos dejar de procrastinar. El dilema de tener por un lado la gratificación inmediata y por el otro la recompensa de largo plazo en los momentos de debilidad que podamos tener, es una realidad que gana lo fácil. Las cosas fáciles normalmente ganan. ¿Sí? Ok. ¿Cómo darle la vuelta a la procrastinación? ¿Cómo darle la vuelta a aplazar cosas? Como decíamos hace un ratito, administrar tu tiempo con métodos nuevos. Si ya vimos que los métodos que tenemos no están funcionando, es una realidad que necesitamos usar métodos diferentes. Si se me ocurren, perfecto, y si no se me ocurren, me puedo reunir con otras personas que me ayuden a buscarlo. Ve a la práctica, toma acción. La regla de los 2 minutos es importantísima. Por ejemplo, tú puedes hacer algo fácil para empezar, das el primer paso y mucha gente puede preguntarse, sí, suena muy fácil, pero ¿cómo lo hago? Aquí hay que responsabilizarnos sobre el hacer las cosas, el que sí podemos hacer las cosas. Escribe una lista de actividades que aplazas y busca las razones por las cuales las aplazas. Puedes escribir también otra lista de actividades que quieres lograr. Y ahí ya será ir avanzando también en cómo podemos lograrlas. Otro tema importante para no aplazar cosas es que administres tus energías. Si nosotros administramos la energía que tenemos desde la mañana y la comparamos con la que tenemos en la tarde, podemos mediar y hacer más cosas cuando tenemos más energía. Cuestiona qué pasará si sigues así, con excusas y distracciones. ¿A dónde voy a llegar si todo esto sigue así? Es importante que definamos lo importante que es para nosotros, lo que es prioritario, que definamos nuestras capacidades y que confiemos en nosotros. Eso es clave en una autoestima positiva. El diálogo con uno mismo, me parece que pocas veces lo hacemos y es muy claro para darnos línea de para dónde queremos seguir. ¿Qué tanto a las noches yo les preguntaría? Tienen unos minutitos para ustedes de preguntarse cómo estuvo el día, cómo me sentí hoy, qué hice, estoy contenta, satisfecha, tranquila con lo que hice. O si no funcionó, ¿qué es lo que no funcionó para que yo logre modificarlo y cambiarlo? ¿Qué es lo que no salió como yo quería y qué necesito hacer para cambiarlo? Otra forma de esto es recompensarnos. Podemos recompensarnos a nosotros mismos con algo que nos guste y que nos sea importante. Rodearnos de gente que nos provoque en tomar acción. Es muy importante rodearnos de gente, de personas que nos ayuden a ser mejores personas. Eso no quiere decir que si tenemos amistades, por supuesto, que tienen temas de ansiedad, temas de depresión, temas muy conflictivos, por supuesto que vivimos en un mundo en el que necesitamos convivir con mucha gente, pero si podemos rodearnos cercanamente de la gente que nos pueda provocar esa acción para ser mejores, es algo muy positivo. Y otra cosa que nos ayuda muchísimo es la repetición. Y aquí estamos hablando también de hábitos. La repetición nos da el sistema de poder ir avanzando en las cosas que queremos. Incluso aunque estemos en días que no estamos muy animados para hacerlo, el que repitamos algunas cosas como hábitos, eso nos ayuda. Por ejemplo, si tengo que escribir un artículo, a lo mejor lo tengo que escribir para dentro de 2 semanas, pero si yo dedico la primera hora de mi día a escribir y no me distraigo con redes sociales, con el teléfono, con el correo, con nada, a lo mejor no todos los días estoy tan concentrada, pero por lo menos sí tengo un avance y tengo un hábito de estar trabajando sobre el mismo factor. Les haría la pregunta, ¿me ha sucedido? ¿Hay algo que he aplazado y está pendiente? ¿Me sucede comúnmente que aplazo cosas? Y también preguntarnos si me interesa corregirlo. Ahí empezaría el tema, ¿no? Si quiero corregirlo, ¿cómo lo haría? Ahora, la relación entre la autoestima y la procrastinación. Una relación importante entre ambas es que en ambas se generan miedos. Tendríamos que preguntarnos qué miedos tenemos, qué tan grandes los hacemos
muchas veces son más pequeños de los que creemos y cuando nos enfrentamos a esos miedos y tomamos acción, nos damos cuenta que eran mucho más pequeñitos de lo que pensábamos. Otro tema es la victimización. Cuando nos victimizamos, caemos en esta parte en donde simplemente decimos, como lo que les leía al principio, no puedo, no soy capaz, no sé qué hacer, me victimizo y entonces retraso las cosas y no concreto, no hago, no crezco. Luego, nos justificamos sobre cómo somos respecto de nuestra familia de origen. Muchos de nosotros decimos, es que así me educaron, es que en mi familia mi papá era así, mi mamá era así nos tratábamos como hermanos, así era. Y entonces no tomamos acción, de nuevo tomo el mismo ejemplo, sobre que nosotros mismos podemos hacer los cambios. Y claro que se pueden hacer los cambios. No identificamos muchas veces puntos fuertes de nuestra personalidad. A veces, no sé si les ha llegado a pasar cualquier ejercicio cuando nos ponen, escribe tus cualidades y escribe tus áreas de mejora. Escribimos 5 cualidades y 85 áreas de mejora, ¿no? ¿Qué tanto realmente podemos darnos cuenta que sí tenemos muchas cosas positivas, muchas, y que necesitamos identificarlas porque a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos cuáles son esas cosas, y de esas cosas positivas que tenemos, qué tanto tiene que ver con mi propia personalidad, qué tanto tiene que ver con lo que he ido aprendiendo y he podido ir mejorando? También hay relación entre ambas debido a que no somos generosos con nosotros mismos. Retomo el tema de la autocrítica. Les invitaría a que pensemos cómo nos criticamos a nosotros mismos, cómo nos juzgamos. Y qué tanto probablemente logramos evitar posponer cosas porque sí tenemos una buena autocrítica sobre nosotros. No todo es hacia el lado negativo, también, por supuesto, hay que verlo hacia el lado muy positivo. Probablemente mi autocrítica es muy productiva y entonces eso me ayuda a ser mucho más generosa, mucho más abundante, a tener una autoestima mucho mejor y a no aplazar cosas. Acá pongo también falta de cuidado de los otros, me refiero a los otros importantes, a las otras personas importantes en mi vida. Estamos mucho en el yo soy, yo tengo, a mí me pasa. Y no nos damos cuenta de lo importante que es darle atención a las personas que están junto a mí. Así como yo necesito que me escuchen, muy seguramente los de al lado, mi pareja, mis padres, mis hermanos, hijos, familiares, amigos, también necesitan que yo los escuche y que esté presente cuando me necesitan. Eso es muy difícil cuando tenemos una autoestima baja y aplazamos cosas. Si nuestra autoestima es más alta y podemos accionarnos. Y muchas veces también entre la autoestima y el aplazar cosas tiene que ver mi excesiva preocupación por la aprobación de los demás. ¿Qué tan importante es para nosotros que los demás me aprueben como soy? En lo físico, en lo que pienso, en lo que hago. Adicionaría también la parte de la incertidumbre y la falta de confianza, cuando no sabemos lo que va a pasar, cuando no tenemos confianza en qué cosas vienen y nuestra autoestima es baja, no nos accionamos, nos quedamos paralizados, no actuamos y no nos sentimos con la capacidad suficiente. Repetiría esta parte del método y la desorganización, tanto en la autoestima como en el aplazar cosas. La administración del tiempo es importantísima. ¿Cómo hacemos las cosas? Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Todos estamos en casa, estamos en el mismo lugar, estamos vestidos, estamos en pijama, estamos comiendo, estamos desayunando. ¿Cómo nos estamos organizando? Muchas veces iniciamos sin concretar cosas y decimos no puedo. También les invitaría a que pensáramos qué puedo hacer cuando me doy cuenta que solo inicio una serie de cosas, pero nada lo cierro, nada lo concreto. Y me refiero tanto a proyectos de trabajo como a proyectos de amistades, pláticas, relaciones amorosas, una serie de cosas que podemos iniciar, pero no concretamos porque no nos sentimos con la capacidad de hacerlo y lo aplazamos. Nuestro crecimiento personal es importantísimo tenerlo como prioridad y esto no tiene nada que ver con una cuestión egoísta, cuando la gente también te dice,
necesitas pensar en los demás. No, primero necesito pensar en mí y estar bien yo para poder generarle algo a los demás. Ahí estuvo ahí se brincó prioritario. Y la última, falta de acción y conformismo. Mucha gente nos dice, es que no sé cómo le hago. Yo así soy. Se conforman y no lo intentan. Aquí la clave es intentarlo, como decíamos hace un rato, incluso con retos y metas lo más pequeñitas que puedas para que realmente los puedas valorar. Y pues con esto les invitaría les voy a leer esto que escribió Carl Jung, que es un médico psiquiatra, psicólogo suizo, porque yo les invitaría a decir, despertemos. Probablemente muchos estamos despiertos en muchas cosas, pero hay pequeñas cosas en las que estamos dormidos. Y dice, vuestra visión únicamente se aclarará si miráis en vuestro corazón. Quien mira al exterior se pierde en los sueños. Quien se mira desde el interior se despierta. Carl Jung. Entonces, pues, como ustedes vieron, logramos tocar a grandes rasgos, porque son temas excesivamente amplios, pero tocar a grandes rasgos lo que es la autoestima, lo que es la procrastinación y lo que es, pues, la relación entre ambas cosas. Quedo a sus órdenes. Aquí estoy para servirles. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moni. Y pues los invito a todos a que hagan uso del chat para hacer sus preguntas o también comentarios que quieran hacer. Para eso tenemos el chat y todavía tiempo suficiente para que pues Moni nos pueda contestar preguntas que nos hayan surgido a raíz de su presentación. Así que los invito, por favor, a hacer uso del chat. Tenemos aquí una primera pregunta que dice, ¿qué hacemos para no procrastinar? Lo primero, me parece que es, el primer paso me parece que ya lo damos cuando nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Cuando nos damos cuenta que aplazamos las cosas. Lo primero sería identificar qué es lo que estoy aplazando y tratar de encontrar qué hay de fondo en eso que estoy aplazando. Porque no es tan sencillo, ¿no? Probablemente estoy aplazando un pago, pero detrás de eso hay toda una preocupación respecto de temas y cuestiones económicas, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo haría es identificar exactamente qué estoy aplazando y tratar de pensar el por qué lo estoy aplazando o para qué me sirve aplazarlo. Sigue aquí otra pregunta que dice, ¿existe relación entre la procrastinación y el gusto por el trabajo bajo presión? Yo pensaría que pudiera ser, sobre todo si tú estás con esto evadiendo otras cosas, ¿no? Que es como la parte que hablaba yo del perfeccionismo. Sin embargo, si tú te das cuenta que tú trabajas mucho mejor o funcionas mucho mejor bajo presión, eso es algo que simplemente a tu nivel de personalidad, de capacidades, de habilidades te funciona y lo puedes usar muy bien a tu favor. Sin embargo, si ese trabajo bajo presión te está llevando a cosas excesivas de no dejar de trabajar también en exceso y estás evitando otras cosas u otras personas, sí podría tener que ver con un tema de procrastinar o de aplazar otras cosas. Muy bien, seguimos con cómo poder tener un balance entre la parte racional y la parte emotiva y así evitar la procrastinación. Yo creo que es muy importante. Yo invito mucho a las personas a la escritura. Si tú escribes cuál es esa parte racional y cuál es esa parte emocional y te das cuenta que no necesariamente convergen en el mismo punto, vas a poder hacer cambios, ¿no? Pero sí necesitas ubicar muy bien qué hago a nivel racional y qué hago a nivel emocional y qué toca en cada circunstancia. A lo mejor hay cosas en las que yo reacciono de una manera racional
y lo que necesito es reaccionar de una manera más emotiva o viceversa. Y darnos cuenta qué cosas estamos aplazando y con cuál de las dos tiene que ver. Y de acuerdo a cada persona es distinto. Continuamos con la siguiente pregunta que dice si procrastinar es equivalente al autosabotaje. Sí, absolutamente. Ahí habría que preguntarnos qué hace que nos estemos autosaboteando. ¿Qué cosas necesito perseguir y quiero conseguir, pero que al mismo tiempo conseguirlas me genera un temor? O me genera un compromiso y una responsabilidad. Sí. Aquí una pregunta que dice, ¿qué sugieres en el caso de personas que tú identificas que tienen un perfil permanentemente de procrastinación? ¿Qué hacer con esas personas? Habría que trabajar como más claramente en el origen, ¿no? Del por qué estoy aplazando y para qué me sirve aplazar. Y ese origen puede ser incluso desde atrás, evaluando un poco de dónde vengo, qué tipo de personalidad tengo, en qué ambiente familiar me he formado o de qué personas me he rodeado, que incluso han contribuido a que esto suceda, ¿no? Pero es como un análisis mucho más profundo de atrás para poder llegar a hacer cambios, porque sí se logran hacer cambios, por supuesto. Muy bien. Se pregunta qué diferencia hay entre procrastinación y evasión. De alguna manera la procrastinación es una forma de evasión. El tema con procrastinar es que retrasas. Pero al final del día muchas veces llegas a un límite en el que necesitas hacerlo. Cuando nosotros evadimos, podemos incluso llegar a evadir en su totalidad y no enfrentarlo nunca, ¿no? Pero lo más importante es entender por qué estamos evadiendo. Y debe haber alguna cosa como más de fondo, más de qué mecanismo estoy... Finalmente la evasión es un mecanismo de defensa. ¿Para qué me está sirviendo ese mecanismo? Y probablemente ese evadir también me sostiene a salvo. ¿Hay una edad de nuestra vida donde procrastinamos más? Es la siguiente pregunta. Una parte importante es la adolescencia, por ejemplo, en donde retrasamos y retrasamos mucho porque no tenemos como objetivos muy claros, no tenemos toda la madurez incluso adecuada, pero incluso cuando somos adultos puede haber muchas partes en las que no tenemos esa madurez de completar nuestros proyectos. Yo sí pensaría que pudiera ser una parte importante en la adolescencia, pero claro que sucede en todas las etapas de la vida y tiene más que ver con la personalidad y la formación. Aquí hay una persona que nos pide poder hacer uso del micrófono para hacer la pregunta porque dice que es un poco larga. No sé si te parece, Moni, si terminamos las preguntas escritas, que son un poquito más puntuales, y al final le damos a María Fernanda Álvarez la posibilidad de hacer su pregunta por micrófono. ¿Te parece bien? Sí, claro. La siguiente es, ¿cómo puedo saber que tengo procrastinación o que las cosas que hago no me gustan? Bueno, identificar que lo que hago no me gusta tiene que ver con que no lo estoy disfrutando, con que me cansa, no me motiva. Entonces es como más fácil identificar las cosas que no me están gustando. Lo complicado es identificar por qué no me gusta y por qué no he hecho algo para modificarlo o corregirlo. Y el tema de procrastinar, puede ser también que no te gusten, pero hay una serie de cosas que aunque no necesariamente nos gusten, necesitamos hacer o necesitamos completar por proyectos de trabajo, ¿no? O por proyectos personales. Eso diría. Ok, la siguiente sería, ¿cómo puedo identificar qué es lo que quiero y en qué soy bueno para enfocarme en eso y no perder el tiempo en otras cosas? Eso tiene mucho que ver con un poco también evaluar la historia personal, ¿no? ¿Qué quiero?
y en qué soy bueno. ¿Qué aciertos he tenido? ¿En qué cosas he obtenido éxito? ¿Qué cosas he hecho que no me han costado trabajo, que se me han hecho más fáciles? ¿En qué las cosas no se me han complicado, que he logrado concretarlas? Y también depende de la edad, ¿no? Porque si tú estás hablando de un chico adolescente que está a punto de entrar a la carrera y no sabe qué quiere, pues ahí estamos hablando incluso hasta de ver una cuestión técnica de materias en donde pueda ir identificando qué le gusta y qué no le gusta. Pero sí se necesita un trabajo como también de autoestima y de trabajo personal para encontrar para qué soy bueno, porque el tema cuando no encuentro para qué soy bueno es que no me conozco bien y es importantísimo conocernos también para poder entender para qué soy bueno y qué me gusta. Es un trabajo como más profundo todavía. Pero sí se puede encontrar. La clave aquí es empezamos a ver qué disfrutas y por ahí nos abren las puertas. Muy bien, seguimos. El comentario es, el aplazar algo forzosamente es consciente, pues se habló que una de sus características es que es voluntario. Puede ser consciente, puede ser inconsciente. Si yo hablé del tema de que es voluntario, digo voluntario cuando hablamos de que lo hago después, o sea, hay esa conciencia de lo hago después, ¿no? Pero hay momentos en que sí podemos darnos cuenta que hay cosas que estamos retrasando, más bien que no nos damos cuenta que estamos retrasando. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo, no sé si les ha pasado. Estás en tu casa haciendo una lectura, ¿no? Y de pronto te acordaste que para terminar esa lectura necesitabas ir por un apunte que tenías. Vas por el apunte, pero donde encontraste el apunte, encontraste 4 libros más que te pusiste a hojear y entonces cuando te das cuenta pasó 1 hora y de pronto dices, ay, estaba yo en otro lado haciendo cosas y me quedé aquí. Entonces muchas veces puede que no sea tan consciente, pero sí también después hay un tema de, o sea, puede ser ambas cosas en realidad, ¿no? Depende de la circunstancia, pero sí ambas. Ok. Cuando regresas a terminar algo que dejaste en una época de mucho dolor, ¿te ayuda a sanar? Sí, por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en un duelo de muerte, en un duelo de terminación de pareja, de migración de ciudad. Muchas veces no tenemos la oportunidad de trabajar ese duelo y ese dolor se mantiene ahí y no se mantiene sanado, no se mantiene aceptado. Y entonces, eso hace que esté ahí como atorado. Cuando nosotros regresamos y retomamos, puede ser que vuelva a dolernos o puede ser que estemos de nuevo en una situación vulnerable de sentirnos lastimados, pero efectivamente tocar fondo es lo que nos hace salir. Entonces, por supuesto que hay que retomar para poder salir y sanar. Sí. Muy bien. ¿Cómo podemos motivar a las personas a evitar la procrastinación? Yo lo primero que haría sería pensar en administrar nuestros tiempos, en tener una agenda. Suena sencillo, suena cotidiano, pero cuando yo tengo una agenda, anoto las cosas que tengo que hacer, busco prioridades y después incluso las voy palomeando lo que voy haciendo, eso también me genera una motivación importante. Y de veras parece un tema muy sencillo, apuntar las cosas y palomearlas. Pero la primera parte que yo haría es esta parte de administración del tiempo, porque eso nos va a hacer darnos cuenta que sí se puede. Y en esa administración del tiempo también pensaría en qué cosas tengo yo como persona que me hacen ser capaz de resolver todo esto y trabajar la autoconfianza. Nada más.
Muy bien, dice, ¿sería sano renunciar a lo que he procrastinado ya bastante tiempo y me está provocando mucha ansiedad o sería contraproducente? A ver, va de nuevo. ¿Sería sano? Renunciar a lo que he procrastinado ya bastante tiempo y me está provocando mucha ansiedad o sería contraproducente. Me parece que es muy sano. El tema es que cuando estamos tan acostumbrados a esta dinámica, por un lado nos puede costar trabajo y por otro lado podríamos hasta extrañarlo porque es la forma en la que he vivido. Entonces, como he vivido de esa manera, me cuesta trabajo pensar que puedo vivir de otra. Aquí aplica esta parte de dar muy pequeños pasos. No es sano que queramos hacerlo tan rápido porque nos puede desbalancear, pero sí podemos ir avanzando poco a poco y por supuesto que es sano ir renunciando, pero sobre todo ir identificando qué es eso en lo que estoy procrastinando, qué es eso que estoy aplazando. Y repito, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve aplazar? ¿El factor económico afecta el procrastinar y la depresión también? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí lo afecta. Eh, Hace rato hablábamos también de cómo asumir las cosas que nos pasan, ¿no? Eh, si yo asumo que tengo un tema de economía difícil y un tema de depresión y desánimo y falta de motivación difícil, eh, y no tomo acción, por supuesto que me voy a quedar ahí. Ahora ustedes me dirían, ¿cómo voy a tomar acción? Es como cuando a una persona deprimida le dices échale ganas. No es un tema de echarle ganas definitivamente, es un tema bioquímico en lo que tenemos que mover situaciones para poder accionarnos. Eh, Sin embargo, hay que identificar qué puedo hacer respecto de mi economía y qué puedo hacer respecto de mi depresión. El tema es no quedarme ahí. Y acá creo que también aplica esta parte donde decíamos, rodéate de gente que no tenga problemas económicos y que no tenga problemas depresivos. Contágiate, anímate, muévete en otros sectores y en otros rubros. ¿No? Eso contestaría. Ok, tenemos una última pregunta escrita. ¿Se puede confundir o justificar con distracción? Sí, por supuesto que sí. Normalmente podemos ser muy distraídos en muchas ocasiones. Sin embargo, no necesariamente la persona que se distrae está evitando o está aplazando cosas. Probablemente es un tema más de organización, Ok, básicamente. Creo que podríamos platicar mucho de cada pregunta, pero estoy claro, tratando. claro. Muchísimas gracias, Moni. Déjame checar. Bueno, yo creo que le daríamos entonces, si estás de acuerdo, la palabra a María Fernanda, si gustas abrir tu micrófono y hacer tu pregunta de manera verbal. Ay, muchísimas gracias. Soy un poco platicadora, se me hace más fácil hacerlo oralmente. Mónica, hablando de adolescentes, exclusivamente jóvenes, ya lo mencionaste antes, ojalá y pudiéramos profundizar un poquito más. Me interesa saber si la procrastinación está relacionada también con baja autoestima en jóvenes, en adolescentes, o simplemente es la etapa de desarrollo que están viviendo, ¿no? Porque entiendo que los jóvenes pues aplazan ciertas actividades. Solo quería saber si está relacionada con baja autoestima o es parte del desarrollo. Y mi otra pregunta sería, ¿cómo podemos también, enfocándonos a jóvenes, a adolescentes, cómo podemos enfocar el trabajar la tolerancia y la frustración con este rollo de la gratificación inmediata que comentabas en la presentación? La gratificación inmediata, como bien lo dijiste, pues está en las redes sociales, está todo el tiempo a la mano de los chavos y me interesa mucho saber cómo podríamos trabajar la tolerancia a la frustración en ellos. Muchas gracias por la oportunidad y el tiempo. A ver, la primera pregunta, yo te diría que
esta procrastinación en adolescentes efectivamente tiene que ver con la etapa de desarrollo, eso es una realidad, con partes de aprendizaje de la vida, de responsabilidades, de compromisos, de ejemplos familiares que también vemos. Eso me va a llevar a mayor madurez un poquito más adelante, la parte familiar y la parte del ejemplo. Pero también podría tener que ver con un tema de autoestima. Ahora, en el tema de adolescentes, la autoestima es un tema muy, muy fuerte, porque es parte de lo que les genera pertenencia con los demás. Yo necesito estar guapo, fuerte, alta, delgada, firme, para que los demás me aprueben, me acepten en su grupo y yo pertenezca a. Entonces, la autoestima está en formación en los adolescentes, y sí puede tener que ver con ambas, tanto con autoestima como con esta parte de redes y demás que tenemos que irles limitando. Ahora, hoy vivimos, en cuanto a la segunda pregunta, una etapa muy, muy diferente a la etapa que vivimos nosotros como hijos, o nuestros papás. Vivimos una etapa donde las redes sociales han invitado a los adolescentes a tener mucho más contacto y mucho más conocimiento de una serie de cosas que en nuestra edad no hubiéramos tenido, ¿no? Entonces, por un lado, no es tan fácil tener un control porque no está en nuestras manos. Si está en nuestras manos limitar un celular o limitar las redes o limitar un Instagram o otras redes, un Tinder, ¿no? Pero sí está en nuestras manos limitarlo, no quitarlo, pero sí limitarlo y hablar mucho con los hijos respecto de lo que son las redes sociales. Ahora, aquí me dirías, ¿y cómo voy a hablar con mi hijo adolescente si ni siquiera me escucha? ¿No? Que ese es otro tema, pero ese ya creo que sería tema de otra plática. Necesitamos ir trabajando con los chavos respecto de las gratificaciones que les damos. Nosotros mismos como papás a veces damos gratificaciones muy inmediatas. Me parece que necesitamos trabajar con tener cuidado con esas gratificaciones, y jugar con esas gratificaciones incluso a nuestra conveniencia, ¿no? Cuando yo veo que tú no aplazas cosas, entonces puede ser que yo te reconozca mucho más. No necesariamente hablo de gratificaciones físicas, sino de reconocimientos, apego y cariño familiar. Y pues sí hay que trabajar mucho la tolerancia y la frustración. Esto es cuando damos gratificaciones inmediatas. Aquí el tema es cuidar las gratificaciones tan rápidas. Espero haber avanzado un poquito porque es un tema como mucho más amplio con la respuesta. Listo. Uy, no te oigo, Mari. Aquí, muchísimas gracias, Moni. Tienes en el chat varias felicitaciones y agradecimientos por la claridad del tema y lo interesante del tema también y la buena presentación que hiciste. Gracias, Carlitos. Y pues en nombre de Súmate, me uno de verdad también a esa felicitación y a darte las gracias por haber aceptado el estar hoy con nosotros. Sabemos todo el trabajo que implica hacer una presentación así y agradecemos muchísimo que nos compartas ese conocimiento que seguro a todos nos aportó y nos sumó. Te damos este reconocimiento de manera digital, te lo hacemos llegar a tu correo para que quede, pues de alguna manera, un gracias de manera un poquito más física. Y pues bueno, quedan abiertas las puertas aquí para en otro momento utilizar este espacio y poderse, como dicen, extenderse un poco más, ¿no? Claro, siempre estos temas van abriendo como otras ventanitas y, ¿por qué no? Pues se puede aprovechar para un futuro. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por su participación, por sus preguntas, por estar hoy aquí con nosotros. Y igualmente quiero invitarlos para el siguiente Súmate, que es el próximo lunes, también a las 6 de la tarde. Y tenemos una ponencia también muy interesante que tiene que ver con el tema de
que estamos también viviendo consecuencia de la pandemia. Se llama Volver al Futuro, estrategias para integrar la crisis en las organizaciones. Lo da la psicóloga Michael Schmidt y esperamos pues contar con su presencia ese día también. Repito, lunes a las 18 horas estamos aquí en Súmate. Les deseamos en nombre de Súmate una muy feliz tarde. Les seguimos invitando a que nos sigan en Facebook, en Twitter, visiten nuestra página web para que puedan ver los temas de las ponencias que siguen. Y por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube. Ahí es donde pueden inclusive ver todas las ponencias que hemos tenido en este espacio digital, que es un abanico muy amplio de temas importantes para todos. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Excelente tarde.